Analistas que nos pueden ampliar la información de lo que ocurrirá en los siguientes 4 años, los retos por resolver, qué expectativas deben tener los guatemaltecos. Y es por ello que está con nosotros a esta hora la licenciada Verónica Esproz de Rivera, quien es analista del CIEN y que viene con nosotros para compartir parte de los grandes temas que hay que señalar en esta trayectoria cuando estamos, lógicamente, eligiendo a nuestro próximo gobernante. Así que bienvenida, licenciada Esproz, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros para platicar un poquito al respecto de los grandes retos que le esperan al siguiente gobernante. Sí, gracias por la invitación. Hay grandes retos que tendrán que afrontar en este nuevo plan de gobierno. ¿Cuáles son esos grandes retos? Es decir, hay muchas necesidades, hay escasos recursos, pero ¿a cuáles deberían los gobernantes darles más atención? Sí, en el área social, que es en la que vamos a estar conversando, mucho que hacer en educación y salud. En salud, por ejemplo, hay que velar porque se tengan los programas de atención primaria en todos los centros y puestos de salud, de modo que se pueda atender adecuadamente a la población materno-infantil más vulnerable del país. Es en ese segmento donde hay indicadores de desnutrición crónica y muchas necesidades de atención, como la vacunación, que debe regresar a ser del 100%, dado que últimamente no se vacunó a todos los niños. Lo que se necesita ahí es un modelo de gestión adecuado, que permita tener medicamentos, insumos y el personal necesario para la atención en salud. En educación hay mucho que hacer en el tema de cobertura. Todavía necesitamos que se amplíe la cobertura en preprimaria, es decir, que haya más aulas para atender a los niños pequeños de 6 años o 5 años, y también en la secundaria, que los jóvenes tengan acceso a modalidades flexibles, modalidades innovadoras que permitan que toda nuestra juventud se forme adecuadamente. Además, hay un tema de calidad. También hay que mejorar la calidad de la educación para lograr las competencias y habilidades que la juventud necesita para insertarse al mundo laboral y tener posibilidad de ir a la universidad. En estos grandes temas, ustedes, imagino ya como analistas, pues han evaluado las diferentes propuestas que se tienen de los planes de gobierno. ¿Cómo ven esa inclinación hacia estas necesidades específicas que usted me ha manifestado en el tema de salud y en el tema de educación? Sí, en ambos partidos se menciona la importancia de continuar combatiendo la desnutrición crónica y la pobreza. Sin embargo, pues ahí hay grandes retos, ya que la desnutrición crónica pues también está vinculada a temas culturales. Hay que cambiar hábitos, hay que trabajar mucho con las madres de familia e implementar la ventana de los 1000 días, que implica acciones en salud, principalmente entrega de vitaminas, micronutrientes, pero sobre todo brindar los servicios de salud materno-infantil, atención en el parto a las madres de familia y atención a los niños para que crezcan sanos en sus primeras etapas de vida. Además, mejorar también los servicios de salud a nivel de hospitales. La red debe funcionar adecuadamente y ahí es un problema de gestión. Se necesita tener a las personas más capaces a cargo de los sistemas y de ahí la importancia de seleccionar por mérito a quienes vayan a ser directores departamentales tanto de salud como de educación. Sin embargo, hemos visto, y particularmente en el tema de salud, que tenemos carencia de insumos en la mayoría de hospitales y lógicamente pues la gestión no es exactamente la idónea, porque hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, nosotros acá en Telediario precisamente hemos transmitido cómo hay las necesidades, ¿verdad? Porque por un lado los pacientes son mal atendidos, por el otro lado no hay suficientes insumos y eso es lo que los médicos hacen para tener los paros, no tanto de la emergencia como de la consulta externa, porque adjudican que hay una carencia de recursos. Sin embargo, ¿usted cómo ve este panorama y cómo se podría ir solventando? Porque en realidad cuando hablábamos de los grandes retos del próximo gobernante son reales. ¿Por qué? Porque tenemos ya un presupuesto limitado,
y muchas necesidades que deben cubrirse simultáneamente. La salud es uno de los puntos claves, pero ¿cómo visualizan ustedes que pudieran irse superando este tipo de problemas? Sí, es cierto que hay recursos limitados, hay que partir de esa premisa, por tanto es importante priorizar los programas que sean los más efectivos o costo efectivos para atender las necesidades prioritarias de la población guatemalteca, evitar la mortalidad infantil, combatir la desnutrición crónica y lograr una educación de calidad para la mayoría de los niños que concluyan la primaria y que luego pasen a la secundaria, vienen a ser las prioridades, así como también, pues hablando de otras áreas, la seguridad y la justicia, como que son los temas claves, y nuestro país tiene que priorizar, no podemos hacerlo todo, de ahí que se necesiten personas que sepan mucho de gestión, ¿verdad? La gestión, como actualmente contamos con tecnología, contamos con procesos mucho más modernos que hay que aprovechar, que hace 20 o 30 años no se contaban. Creo que hay mucho de voluntad política, responsabilidad y capacidad. Sin embargo, vemos que durante los diferentes debates y foros, en contadas oportunidades, los candidatos han dado en realidad ese personal calificado o cualificado que debería estar en la dirección de los diferentes niveles. Yo siempre he pensado que cuando uno tiene ya un proyecto, debe ir enfocado a tener ya los personajes idóneos, como usted decía, calificados, para que puedan estar en las instancias y lograr cambios significativos estructurales. Sin embargo, vemos que no ha sido así. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos a la vista quién podría estar de qué lado. Cuando esta situación se da en las agrupaciones políticas y particularmente en los candidatos que pueden gobernarnos en el siguiente periodo, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué deberíamos de recomendar? Sí, los perfiles, contar ahorita con perfiles de los puestos y qué características se requieren en estos puestos, que sean claves para poder tener éxito. Sobre todo que sean personas visionarias, que estén actualizadas de cómo se están haciendo buenas prácticas de gestión en otros países y que crean en la gestión por resultados. Ahorita la población guatemalteca lo que necesita son resultados. Necesitamos trabajar en base a planes estratégicos de mediano y largo plazo, pero que en este plan de 4 años se empiecen a ejecutar con gran responsabilidad y pues con capacidad de ir a nivel local. Se necesitan personas idóneas también a nivel territorial, es decir, directores que tengan capacidad de llegar, por ejemplo, hay departamentos de Guatemala que tienen a su cargo 2.000 escuelas o 2.000 centros educativos y eso implica una amplia capacidad de supervisión que se necesita. Tienen que funcionar todos los sistemas y yo creo que esto va a ser el tema álgido para el próximo gobierno y realizar una buena transición porque hay buenos programas que se han venido ejecutando que deben continuar. No tenemos que partir de cero, no hay que empezar de borrón y cuenta nueva, sino más bien seguir trabajando en aquello que es positivo y cambiar los programas que sí requieren una innovación o una mejora. ¿Y cuáles podrían ser esos programas a los cuales usted se ha referido que podrían dársele continuidad? Porque muchas veces esto ocurre, ¿verdad? Que pasa el siguiente gobernante y quieren empezar de borrón y cuenta nueva y eso tiene un alto costo también para el Estado. Sí, por ejemplo en educación, el programa de lectura Leamos Juntos fue muy positivo, se cuenta con libros en todos los centros educativos y es un tema al que hay que continuar, que tanto docentes como alumnos sigan las estrategias de lectura para mejorar el nivel de comprensión lectora en todos los alumnos. También se inició la reforma de la formación inicial docente. El tema de fortalecer la profesión docente es muy importante, tanto en el nivel inicial como actualización en servicio o capacitación de los maestros. Esos temas hay que continuarlos. Si hay que hacerle mejoras, cambios, pues deberán realizarse, pero es mejor continuar con lo que ya se ha iniciado, que es decir, llevar la formación a nivel universitario. En ese tema pues no es conveniente volver atrás. También hay que hacer continuidad, por ejemplo, en
Lo de los sistemas de información, que se progresó mucho, se cuenta con un portal electrónico del Ministerio de Educación donde hay información de todas las escuelas, de todos los centros educativos. Eso es un mural de transparencia digital, electrónico, y hay que continuarlo, seguirlo utilizando y mejorando. Hay otras áreas donde sí hay que hacer muchos cambios, como el tema del seguro social. Ahí sí hay que actualizar el modelo de atención, ya que está bastante desfasado a la realidad del país. ¿Cómo logramos incluir? Porque siempre, normalmente, pues cuando se habla de educación, se habla de dos extremos, ¿no? Uno, el receptor, que serían todos los estudiantes, el mejoramiento de la calidad, de las instalaciones, todo lo que es la infraestructura. Pero por el otro lado también hablamos de ese programa que usted mencionaba, de capacitar, de mejorar las competencias de los docentes. Sin embargo, ha habido muchísimo al respecto que hablar, ¿no? Porque ambos extremos son necesarios, pero ¿qué priorizamos en ese aspecto cuando tenemos otra vez un presupuesto reducido? Sí, efectivamente, ahorita, digamos, en la etapa de la transición, será importante velar porque los centros educativos en enero puedan contar con recursos para los programas de apoyo, es decir, la alimentación escolar, útiles, material didáctico, que se vaya a contar con los libros de texto que se vayan a necesitar, aunque últimamente sí se han llevado libros de texto a la mayoría de centros educativos y como estos duran 3 o 4 años, pues no será necesario proveer de libros para todos los grados. Sin embargo, donde haga falta, sí es importante que esto se maneje. Luego, pues sí, realizar la reforma del sistema de supervisión. Se requiere un acompañamiento pedagógico a los docentes. Esto puede ser a través de los mismos directores de centro o de los supervisores. Hay que hacer una reforma a la franja de supervisión para que haya ese acompañamiento pedagógico, que es uno de los elementos claves y centrales para la calidad de la educación. También llevar tecnología a los centros educativos. Ahora el costo de la tecnología ha bajado mucho, entonces sí se pueden llevar innovaciones, sobre todo a la secundaria. Los jóvenes de la secundaria deben tener acceso a ese conocimiento mundial. Para ello se requieren dispositivos electrónicos, pero también conectividad, internet en los centros educativos. Claro que muchas veces esto no existe. Bueno, y ya para finalizar, licenciada Esperos, me gustaría que usted nos dijera, esto lógicamente en función de quien gane la segunda vuelta electoral, en los siguientes 3 meses del 2016, ¿a qué debería enfocarse la prioridad? Sí, son 3 meses muy importantes. Deberán enfocarse a retomar un modelo de gestión que ayude a tener efectividad para que los servicios efectivamente lleguen. Tal vez no hacer demasiadas cosas, sino centrarnos en lo más importante. Y lo más importante es que se impartan clases todos los días, cumplimiento de los 180 días de clase. Luego velar porque hayan los programas de apoyo a las escuelas y que los docentes pues continúen su labor de actualización y capacitación. Luego pues ya vendrán otros temas de reformas al modelo de gestión que tomarán un poquito más de tiempo que los 3 meses. En el ICS, por ejemplo, en la seguridad social, deberán pensarse en cómo ir también haciendo más efectivos y eficientes todos los procesos de atención, y en salud es tener la reactivación del primer nivel de atención, que es atención primaria, ¿verdad? Que llegue a las madres embarazadas y a los niños pequeños, de modo que cuenten con la ventana de los 1000 días. Agradecemos sobremanera, ha sido la licenciada Verónica Esperos de Rivera, analista del CIEN, que hoy nos ha acompañado aquí en Decisión 2015, la recta final, para compartir esos grandes retos que tendrá que asumir el siguiente gobernante. Pero ahora nos vamos con Alexis